normativa, de manera que te pueda servir al momento de implementar tus planes de seguridad o tus medidas de control necesarias para gestionar los riesgos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar rápidamente entonces a nuestro tema de hoy. Sé que es día complicado, feriado, seguro estás haciendo otras cosas, pero de todas maneras vamos a darnos un tiempo para poder desarrollar el contenido de la clase. Básicamente lo vamos a centrar en lo que conocemos comúnmente como la matriz hiper o la matriz hiper C. Este es un documento que sirve para poder identificar peligros y evaluar riesgos consignados a alguna actividad operativa, ¿no? Vamos a identificar tanto los peligros como los riesgos y los respectivos controles que tenemos a disposición, lo cual nos va a permitir mantener estos riesgos a niveles controlados, ¿de acuerdo? Este es el formato más o menos que vamos a usar para el modelo de la matriz. Aclaro de antemano porque siempre surge esta duda que no existe una única forma para poder identificar peligros y riesgos. La normativa no establece con exactitud cuál es el formato o cuáles son los criterios a usar. Sí te da algunos detalles, sí te menciona algunas cosas puntuales que debes considerar dentro de tu identificación, pero no te establece la metodología por sí sola, al menos no en los demás sectores a nivel general. Creo que en minería hay uno que sí es específicamente para el sector, pero por lo demás no. Si no eres de ese sector, entonces puedes hacer la identificación como tú mejor gustes. No sería dable, y esto te lo adelanto por si acaso vayas a tener alguna auditoría o algo, que venga un auditor y te diga de antemano que tu modelo es incorrecto porque no está usando el que él conoce. Salvo que exista alguna normatividad que te diga, este es el modelo que tienes que usar sí o sí, no hay un modelo arbitrario para todos los sectores, en que te digas, este es el modelo que vas a usar. Por ello, el modelo que yo te voy a presentar aquí es uno que se extrae del manual de la SUNAFIL, es uno recomendado que te da la SUNAFIL, pero si tú tienes otro distinto, otro que tiene otras cosas de repente, otro que de repente maneja criterios diferentes, quizás, entonces, siempre y cuando tú tengas bien establecido cómo es que has llegado a ese modelo, o sea, qué criterios usas y todo lo demás, entonces también sería válido, ¿sí? Porque como insisto, no hay una única forma de poder hacer esta identificación. Bien, lo importante es que la tengas, lo importante es que hayas hecho esa identificación de peligros y riesgos mediante la matriz hiper o mediante otro método que tú quieras usar o que puedas encontrar de repente por ahí buscando el link en Google, porque a partir de esta identificación de peligros y riesgos vas a sacar toda tu actividad preventiva. La hiper es la base para toda tu actividad preventiva. De la hiper parte todo. A partir de la hiper nace todo lo demás. Ingeniero, ¿por qué a partir de la hiper? Mira, te lo pongo así. Tú quieres sacar un procedimiento de trabajo, quieres establecer un procedimiento de trabajo donde vas a pautar cuál es la forma en la cual se va a desempeñar la actividad y dentro de este procedimiento me establecerás cómo controlas o cómo evitas ciertos riesgos, entonces eso lo vas a sacar en matriz hiper. Porque en la hiper ya identificaste para cada etapa de la actividad cuáles son los riesgos que van a enfrentar y por lo tanto cuáles son los controles necesarios para poder justamente reducir ese riesgo. Entonces, sale de la hiper. Bien. A veces me preguntan en clases, ingeniero, ya sé que tenemos que dar 4 capacitaciones mínimas al año. Dígame, ¿qué temas de capacitación yo debería dar? Revisa tu hiper. En tu hiper te va a salir qué riesgos necesitan ser controlados mediante formación a los trabajadores, mediante capacitación, mediante entrenamiento. Entonces, esos temas también lo vas a sacar de la hiper, también vas a encontrarlo ahí, también lo vas a identificar ahí. ¿Qué tipo de PP tengo que proporcionar al trabajador? También lo vas a sacar de la hiper. En la hiper estableceremos los riesgos que van a enfrentar y de qué manera evitan exponerse demasiado a ese riesgo. Tipo de PPs. Básicamente, la mayor parte de tus actividades, por no decir todas, de tu plan de seguridad, se van a basar en esta hiper. La hiper parte para todo lo demás, ¿ok? Por eso es importante entonces hacer bien esta identificación de peligros y riesgos. Incluso tu plan de contingencias o plan de emergencias, como tú lo conozcas, que son muy similares, no lo mismo, también se va a basar en la hiper, ¿sí? Todo plan de contingencia siempre suele basarse en una correcta gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? Hablar de gestión de riesgos es bastante amplio también, o sea, existen diferentes tipos de riesgo. Nosotros aquí en el curso nos vamos a enfocar únicamente en los riesgos de seguridad, pero existen una gran cantidad de riesgos, ¿no? Riesgos financieros, riesgos de soborno, riesgos de procesos, etcétera. O sea, el tema de riesgos en sí es bastante amplio. Aquí nos vamos a enfocar únicamente a lo que son riesgos en seguridad. Bien, para poder entender bien qué cosa es esta identificación de peligros y riesgos,
debemos entender claramente la diferencia entre peligro y entre riesgo, porque son dos conceptos que solemos usar mucho para este tema, para la hiper en sí, pero a veces no lo tenemos muy en claro o a veces los confundimos, a veces incluso hacemos como que el riesgo es básicamente la consecuencia o el riesgo lo catalogamos como peligro porque consideramos que son muy similares o no entendemos cuál es la diferencia entre ambos. Entonces, hay que entender bien las definiciones. Definimos peligro como toda fuente con potencial para causar daños y o deterioro a la salud. Esto según la ISO 45001. Fuente con potencial para causar daño. Peligro va a ser toda fuente que tiene la capacidad, que tiene la potestad, que tiene la posibilidad, que podría convertirse en un daño al trabajador. ¿De acuerdo? El reglamento de la Ley de Seguridad la define también como toda situación o característica intrínseca de algo, o sea, fuente, capaz de, con potencial de, ocasionar un daño a las personas, a los equipos, a los procesos, al ambiente en general. Entonces el peligro va a ser todo aquello que es parte de la actividad, que es una característica de la actividad o que es una característica del entorno, que tiene la posibilidad que potencialmente puede provocar un daño al trabajador. Bien, todo aquello que forma parte de tu actividad y puede provocarte un daño, viene a ser un peligro. ¿De acuerdo? Tú puedes identificarlo rápidamente si tú mencionas, ¿no? ¿Cuál es mi actividad? Allá es esta. eh, Identifico un peligro y digo, oye, ¿este peligro será parte de mi actividad o no? Sí, es algo que tengo que enfrentar cotidianamente, ok, entonces esto se convierte en un peligro, porque es parte de mi actividad, no lo puedo retirar, salvo que haga el trabajo de forma diferente, pero es parte de mis peligros. Con ejemplos lo vamos a entender mucho mejor, ¿sí? Luego el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra el evento con la severidad del daño. Cuando yo hablo de riesgo, hablo de dos cosas importantes. La probabilidad de que ocurra el evento, la probabilidad de que esta fuente con potencial daño cause el daño, con la severidad o la gravedad de las consecuencias. Eso es el riesgo, es combinar la probabilidad con la severidad. El reglamento de la ley también lo define como una probabilidad de que un peligro se materialice, dadas ciertas condiciones, ¿no? Y pueda generar daños. Y el riesgo laboral también definido en el reglamento de la ley, también lo consideran como una probabilidad, ¿no? La probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo te cause alguna enfermedad o lesión, ¿sí? Esas son las definiciones a nivel normativo, ¿no? A nivel conceptual. Es importante entender bien estas definiciones porque luego esto vamos a tener que transmitirlo a los trabajadores. Todos tus trabajadores deben comprender claramente qué es un peligro y qué es un riesgo, porque todos deben ser capaces de poder identificar su hiper. ¿Ok? Entonces hay que entender claramente esto. Ahora, el tema de riesgo como tal, si bien las definiciones te dice que es directamente una probabilidad de que ocurra algo, no lo asocies así de forma simple, de forma corta, diciendo que riesgo es igual a probabilidad. Luego te explico por qué. Bien, esas son definiciones de peligro y riesgo, y para que te quede mucho más claro, vamos a tratarlo otra vez con ejemplos. Bien, presta mucha atención. Consideremos una actividad normal, una actividad cotidiana que se suele hacer en diferentes sectores, como es el trabajo en altura, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una actividad de trabajo en altura. Tenemos una persona, vamos a acercarlo un poquito, y podemos notar que no lleva ningún tipo de EPP, no lleva casco, no lleva ningún tipo de arnés, está usando una escalera, asumamos que la escalera está en buen estado, de repente no lo está, no sabemos si habrá tenido capacitación o entrenamiento en trabajo en altura, de repente no, ok, y él está haciendo esa actividad así. ¿Cuántas personas no habrán como este señor que hace la actividad de esa manera? ¿Cierto? Ahora, nosotros que somos un poquito más estudiados en temas de seguridad, sabemos de antemano que que toda persona que trabaje así puede terminar así. No, de hecho, va a terminar así. Nos extremamos un poquito y decimos, va a terminar así. Sí o sí va a terminar así. Va a terminar accidentado. Entonces, si nosotros sabemos que todo trabajo en altura va a ocasionar esto, ojo, todo trabajo en altura te va a ocasionar esto, entonces, por normatividad, en ningún sector se le debería permitir el trabajo en altura o no se debería permitir el trabajo con escaleras. Pero la ley todavía lo contempla, o sea, la ley no es que lo haya excluido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dentro de esta situación, de este evento, al cual llamaremos peligro
y esta otra situación que es el accidente, al cual llamaremos consecuencia, lesión, daño, pérdida, como le quieras llamar, ocurre algo. ¿Todo trabajo en altura ocasiona el accidente? No, pero potencialmente puede. Parte de hacer mi actividad es hacer labores en altura y si no tengo cuidado, puedo terminar accidentado. Pero como te decía, ¿cuántas personas no habrá que trabajan de esta forma y nunca en su vida han tenido un accidente? ¿Y cuántas personas habrá que trabajan de forma mucho más segura, mucho más completa que él y sí les ha pasado de repente alguna vez un accidente? Y es que, ¿qué pasa? Aquí hay un evento intermedio que determina que esta persona termine así. Y ese evento justamente es la caída a desnivel, que la persona se caiga de la escalera. Y este evento puede ocurrir como que puede que no. O sea, no necesariamente se va a dar. Podría darse, definitivamente sí. Si no tengo cuidado, se puede dar. Si no tomo mis medidas de precaución necesarias, tendré más probabilidad, tendré más posibilidad de caerme. Dicho de otro modo, si no tomo las medidas necesarias, tengo más riesgo de caerme y tener un accidente. ¿Sí? Entonces, el peligro forma parte de mi actividad. Toda actividad conlleva sus peligros. Y estos peligros pueden provocar un daño, pero para que lo provoquen están asociados a algún riesgo. Potencialmente el trabajo en altura no te va a causar el accidente. O sea, tú haces el trabajo en altura, estás en altura, y no es que ya estás ahí un segundo y listo, te accidentaste. No, hay un evento en cuestión, que es el riesgo, ¿no? La caída a desnivel. Estoy haciendo trabajo en altura, la escalera está floja, no estoy capacitado, no me he puesto un arnés, probablemente me caiga y probablemente tenga una lesión bastante grave, ¿de acuerdo? Eso es entonces el riesgo. El riesgo es ese evento que podría llegar a darse, que no debería, pero puede llegar a darse si es que no lo controlo, si es que no tomo mis medidas de control. Y como te decía, el trabajo en altura es parte de mi actividad. Oye, yo para trabajar tengo que hacer trabajo en altura, no lo puedo desechar, salvo que se invente otra forma de hacerlo, salvo que, no sé, pongas un robot a hacerlo, de repente tienes el presupuesto para pagar una máquina que lo haga sin que yo me exponga. Quizás no todos lo tienen ese presupuesto. Trabajo en altura es parte de que algunos lo hagan con pasos de escalamiento, que algunos lo hagan con andamios, que algunos lo hagan con escalera, que algunos lo hagan con plataforma elevadora o con brazo hidráulico, etcétera. No cambia que existe una exposición de un trabajador a hacer labores en altura. Y claro, estarán expuestos a cierto nivel de riesgo. ¿Se entiende? Entonces el peligro es parte de tu actividad. Naturalmente forma parte de lo que tienes que hacer. El riesgo es lo que podría llegar a pasar si no tienes medidas de control y también te van a provocar un daño, una lesión, una consecuencia. Por eso decimos peligro, trabajo en altura y riesgo, caída a desnivel. Caída a desnivel no es un peligro, salvo que parte de tu actividad sea caerte, que no creo, salvo que tú me digas, sí, ingeniero, es parte de mi actividad que yo me caiga. Bueno, pero no lo es, no creo que lo sea. Entonces, la caída, que es algo que se puede dar, pero no se debería dar, viene a ser tu riesgo, ¿de acuerdo? Este riesgo jamás va a poder ser cero. Nunca. Toda actividad siempre tiene sus riesgos. Si tú quieres que una actividad no tenga riesgo, entonces la actividad no se hace. O en todo caso, la fuente de peligro de ese riesgo no se hace. Como te decía, oye, tengo un peligro de trabajo en altura y un riesgo de que un trabajador se caiga. Entonces, lo que yo hago es eliminar el trabajo en altura. ¿Sabes qué? No quiero que nadie se caiga. Nadie me hace trabajo en altura. Lo hacemos de otro modo, por ejemplo. ¿Ok? O te lo pongo mucho más simple. ¿Sabes qué? El peligro es que se hagan trabajos con escalera. Ah, ok, trabajos con escalera, muy bien. El riesgo es que haya una caída de la escalera. Ah, listo. Entonces, ¿sabes qué? Nadie me trabaja con escalera. Ah, ok, eliminamos la escalera. Entonces, ¿con qué trabajamos? Vamos a instalar andamios. Ah, perfecto. Entonces, ya no hay riesgos con escalera, pero ahora ¿qué hay? Riesgos de usar el andamio. Habrá otros peligros y habrá nuevos riesgos. No, entonces con andamios no, lo quiero con plataforma. Muy bien. Ahora habrá riesgos del uso de la plataforma. Toda actividad siempre va a conllevar su riesgo. Ahora, que estos riesgos sean más pequeños, menores, minúsculos, casi despreciables, insignificantes, puede ser. Tomamos todas las medidas de control efectivas que veremos más adelante. Y claro, el riesgo puede ser bastante pequeñito. Podemos decir que está casi completamente controlado, que no existe casi ningún riesgo, podría ser, pero siempre va a estar ahí.
Así sea chiquitito, pero siempre va a haber un riesgo. Así sea de un 100%, un 0,1%, pero está ahí. Ese 0,1 está ahí. Puede llegar a pasar, ¿de acuerdo? Ahí entra entonces la otra dimensión del riesgo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Digamos, en la misma actividad de trabajo en altura, tenemos un personal que está, como podrás notar, mucho más preparado, bien equipado, con su uniforme completo, sus EPPs, su arnés anticaídas, más capacitado, más entrenado. Ok, sé que aquí tú me puedes decir, ingeniero, que hay un riesgo eléctrico, está bien, te puedo entender. En realidad aquí todavía no se había conectado a la energía, así que no hay, pero bueno, vamos a enfocarnos únicamente en el trabajo en altura, de momento, ¿bien? Entonces, esta persona, sabiendo que está capacitada, entrenada, está con todo el equipamiento necesario, ¿tiene o no tiene riesgo de caerse? Todavía lo tiene, ¿cierto? Todavía tiene riesgo de que pueda caerse. Ingeniero, ¿cómo así que todavía tiene riesgo? Claro, porque mira, ya él está así bien equipado y todo lo que quieras. Imagínate que ocurre un temblor y la escalera empieza a tambalearse y él pierde el equilibrio y se cae. No, pero dije, pucha, un temblor, ya, pero puede pasar o no. Imagínate que un conductor ebrio pase por ahí y choque el poste y lo desestabilice y él se caiga o se queda el poste y se cae. No, pero dije, eso es algo que puede pasar entre... Claro, pero ¿existe la posibilidad o no? Entonces, ¿hay o no hay riesgo? Lo hay, pequeñísimo, ínfimo el riesgo, pero existe, está ahí, está latente, ¿de acuerdo? Por eso entonces te decía que existe aún posibilidad de que esta persona se caiga. Hay riesgo de que él se caiga. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que como él está bien equipado y tiene aquí, por ejemplo, su arnés anticaídas, ¿qué va a pasar cuando esta persona se caiga? ¿Va a quedar directamente contra el suelo? Va a quedar suspendido. Porque tenía un equipo de detención de caídas, tenía su arnés puesto. ¿Está completamente a salvo? No, claro que no. Si se demora en hacerle rescate, probablemente la persona muera por el síndrome del arnés. Y hay que obviamente salvarle la vida, pero tenemos más tiempo, tenemos la posibilidad de poder hacer que la lesión sea menor, ¿se entiende? Y ahí entra entonces la otra dimensión del riesgo, que es la severidad o la gravedad del daño. Hablábamos de riesgo como una probabilidad de que ocurra el evento, de que el riesgo, de que el daño se llegue a materializar, y hacemos los controles para evitar que eso ocurra, eso está muy bien, pero como todavía existe una mínima chance, todavía está la posibilidad de que pueda ocurrir, controlamos también la gravedad de las consecuencias. Para eso son los CPPs. Si yo te digo, oye, ponte el casco porque no quiero lesiones porque hay objetos en altura, al ponerte el casco, ¿evitas que los objetos se caigan? No, ¿cierto? Los objetos van a seguir cayendo, si es que no tienen cuidado arriba. ¿Qué estás evitando? Que si cae un objeto te dé de lleno en la cabeza. Estás evitando las lesiones por caída de objetos en altura. ¿Te das cuenta? Ahí está entonces la otra dimensión en la cual trabaja el riesgo, que trabajamos tanto para evitar la ocurrencia del evento como también para disminuir la exposición a la severidad de las consecuencias. Bien, eso es entonces peligro y riesgo. En forma corta, toda vez que hablamos de peligro, nos referimos a las características propias de un proceso, de una actividad que pueden provocar un daño a la persona, al individuo, mientras que el riesgo es la combinación de probabilidad de la ocurrencia con la gravedad de las consecuencias. Eso es el riesgo. Matemáticamente lo vamos a definir como probabilidad por severidad igual riesgo. Aquí está tu matemática que no te puede faltar. Si esta formulita, recuérdalo bien. Riesgo es igual probabilidad por severidad. Así lo vamos a calcular. Dije, ¿qué pongo para probabilidad? ¿Qué pongo para severidad? Tranquilo, tranquilo. Ya lo vamos a ver con más calma. ¿Bien? A ver, para que te quede todavía mucho más claro, vamos a hacer la identificación en algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Fíjate aquí, tenemos una actividad de soldadura de piezas. Vamos a soldar piezas. Entonces, identificamos cuál es la actividad. Mira, mi actividad va a ser un ensamble de estructuras. Vamos a ensamblar estas dos estructuras de aquí. Una de las tareas, porque una actividad tiene diferentes tareas, entre mis tareas estarán, por ejemplo, preparar el material, preparar mis herramientas, lijar las piezas antes de unirlas o soldarlas directamente, muy bien, y tendrán diferentes peligros. Para esa tarea voy a identificar el peligro de uso de la máquina soldadora. Usar la máquina soldadora es parte de mi actividad. ¿Puedo causarme un daño usando mi máquina soldadora? Claro que sí, puedo causarme un daño. ¿Puedo eliminar el uso de la máquina soldadora? Bueno, salvo que tú me digas que existe otra forma de hacer el trabajo de soldar sin usar una máquina soldadora. No sé,
un pegamento, no sé, una máquina que lo haga por ti. De repente puede haber, no lo sé realmente. Es algo que lo tengas a la mano y lo vayas a implementar. Bueno, pero si no lo tienes, tendrás que usar tu máquina soldadora. Es un peligro. Es parte de tu actividad usar la máquina soldadora. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? ¿Sabes qué? Una exposición a fuentes de calor o exposición a emisiones intensas de luz. Pero ingeniero, un momento. Eh, que haya una fuente de calor es parte de mi actividad también, ¿no? O sea, usar la máquina soldadora indudablemente va a emitir calor y emitir la luz de repente. Claro, es que el riesgo ahí entraría como en una exposición prolongada, ahí faltó colocarle eso, exposición prolongada a fuentes de calor o exposición prolongadas a emisiones intensas de luz. Exposición sin control. Eso es un riesgo. Tú podrías ponerme de peligro fuentes de calor o peligro emisiones de luz. Y yo te diría, está bien, es parte de tu actividad que haya una fuente de calor o una emisión de luz. Muy bien. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? Que la exposición a esa fuente de calor sea prolongado, sin parar, todo el tiempo, sin ningún tipo de BP. Eso es el riesgo. ¿Y qué consecuencias puede haber? Daño ocular, lesiones cutáneas. A veces veo que estas consecuencias, estas lesiones, la ponen como riesgo. Riesgo de lesión cutánea, riesgo de daño ocular. Eso es más la lesión como tal. Le vas a colocar como riesgo, no lo veo tan correcto, salvo que tú lo definas así prácticamente para todo. Pero nosotros entendemos el riesgo como el evento que podría ocurrir. Te pongo otro ejemplo más. Fíjate, en un almacén, imagínate que están haciendo el traslado de material o despacho de material. Vamos a hacer despacho de material. Vamos a trasladar material mediante el uso de un montacargas. Entonces, el uso de montacargas va a ser un peligro. ¿Es que es parte de mi actividad? Por supuesto, parte de tu actividad. ¿Puede generar daño? Claro, si yo uso el montacargas de forma inadecuada, puedo provocar daño a terceros e incluso a mí mismo. Listo. Peligro. Puedo eliminarlo, salvo que lo hagas de forma manual, pero también va a conllevar sus propios riesgos. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué riesgos hay? Riesgos de choques, riesgos de atropellos. ¿Pueden darse choques y atropellos en tu actividad? Sí pueden darse. ¿Deberían darse? ¿Deberían ocurrir? No, no debería. Entonces esos son mis riesgos. Es algo que se puede llegar a dar, pero no se debería dar. Debería controlar. Allí está mi riesgo, choques, atropellos. Yo no puedo decir que mi riesgo es el uso de montacargas, porque no es parte de mi actividad. Y yo no podría decir que tener choques y atropellos es un peligro, porque no son parte de mi actividad. Parte de mi actividad, pregúntate lo siguiente, parte de mi actividad es que haya choques y atropellos en mi zona de trabajo. No creo, no lo creo realmente. Consecuencias, igual, golpes, contusiones, fracturas, muerte, traumatismo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos identificando. Te pongo uno más. Esta vez vamos a labores administrativas, a ver si te queda un poquito más claro. Actividad de labores administrativas. Tarea, elaborar documentos, registros, usar la computadora, etc. Peligro, postura de trabajo y movimientos repetitivos. Parte de hacer mi actividad en oficina es tomar una postura de trabajo, salvo que esté todo el tiempo parado. Y aún si estoy todo el tiempo parado, es una postura. Parte de mi actividad es estar así, tecleando. Movimientos repetitivos son parte de mi tarea. ¿Cómo más lo voy a hacer? Solo que me digas, oye, voy a usar el teclado a voz y voy a estar respondiendo por micrófono para que las palabras salgan, salvo que lo hagas así. Pero tengo que hacer el movimiento de todas formas. Entonces tengo postura de trabajo y movimiento repetitivo como peligros. ¿Cuál vendría a ser mi riesgo? Que mi postura de trabajo sea inadecuada. Oye, yo tengo que tomar una postura en el trabajo, tengo que estar sentado o parado o agachado de repente, si es que te corresponde, pero mi postura tiene que ser la correcta, tiene que ser la apropiada. Si es una postura inadecuada, eso no es parte de mi trabajo. Es algo que puede llegar a pasar si no tengo controles, claro, pero no es parte de mi trabajo. Ahí está mi riesgo. ¿Mm? Jornada, movimiento repetitivo, que mi movimiento repetitivo sea por jornada prolongada, que no haya pausas activas. Eso es un riesgo. No es parte de mi actividad. Y si me dices que tu peligro es que sí, en tu trabajo es normal que haya jornadas prolongadas, bueno, habrá que identificar los riesgos entonces de ello. No lo des por sentado, así como te lo estoy colocando, no lo des por sentado que así o sí tiene que salir en todas las matrices, ¿ah? Podría variar siempre y cuando tengamos el contexto de tu actividad. Ahorita te explico un poquito más de eso. Consecuencias: daño a la columna, lumbalgia, síndrome de túnel carpal, etcétera. ¿Sí?
¿Te queda claro cómo identificar tus peligros y riesgos? A ver si te queda claro. En esta actividad, un peligro y un riesgo que tú identifiques. Vamos, te leo por el chat. En esa actividad, lo vamos a agrandar un poquito porque de repente no lo puedes ver bien. En esta actividad, un peligro y un riesgo que tú identifiques. ¿Qué me dices tú? Un peligro y un riesgo, el que quieras. Peligro, falta de PPs, me dice. Guantes. Ok, Diego, pregúntate. ¿Falta de PPs puede provocar un daño? Sí, puede provocar un daño, está bien. Tanto el peligro como el riesgo pueden ocasionar daño, riesgo golpes. Ok, está bien. Ahora, pregúntate, ¿la falta de EPPs vendría a ser parte de tu actividad? Me podría decir, ingeniero, es que a veces se da que se nos acaban los EPPs y es parte de lo que puede pasar. Ah, bueno, si lo identificas de esa manera, bacán. El riesgo, como tú dices, sea un contacto o accidente por falta de EPPs. Podría ser, siempre y cuando lo identifiques. Pregúntate lo siguiente, ¿que haya falta de EPPs es parte de tu actividad para que definas ese peligro? ¿De acuerdo? Alan, ¿qué tal, Alan? Creo que estuviste también en el curso de ayer. Alan me dice, peligro, trabajo en altura. ¿Ok? Nos preguntamos nuevo, ¿el trabajo en altura puede provocarme un daño? Sí, sí, puedo llegar a caerme, me provoca un daño, ¿ok? ¿Es parte de mi actividad? Claro, mientras esté edificando, levantando este muro o subiendo material, por lo que puedo ver ahí, voy a estar trabajando a desnivel. Hay un trabajo en altura. Ahí está mi peligro. Muy bien. ¿Cuál será mi riesgo? La caída, ¿ok? Caída a desnivel. ¿Puede llegar a darse? Claro, se puede llegar a dar si no tengo cuidado. ¿Debería darse? No creo, no debería darse, no es parte de mi actividad. Riesgo caída. Bien, ¿se dan cuenta? Otro más, ¿quién me dice otro más? Otro peligro y otro riesgo. Chimita. ¿Quién me dice otro peligro y otro riesgo? Franklin me dice el exceso de confianza. Pero el exceso de confianza vendría a ser un peligro o un riesgo. ¿Cómo lo identificarías? ¿Como un peligro o como un riesgo? Ok, Milagros, concuerdo contigo. Yo también creería que es más un riesgo que un peligro. ¿Y cuál vendría a ser el peligro para el exceso de confianza? ¿Mm? ¿Podría ser un peligro una ausencia de supervisor de repente? Y eso ocasiona riesgo, un exceso de confianza. Quizás. Podría ser si lo identificas de esa manera. El exceso de confianza es una de las causas más comunes que colocan cuando hacen investigación de accidentes. Justo eso, y Alan no me dejará mentir, lo estábamos hablando en la clase anterior acerca de investigación de accidentes. Bueno, en la clase anterior, no, en la clase del día de ayer del curso de investigación de accidentes. El día de mañana hablaremos un poquito más de la parte normativa. Frasecita de exceso de confianza la he visto muchas veces en diferentes informes de investigación y es algo con lo que siempre estoy constantemente lidiando. No estoy de acuerdo con cuando un informe me concluye que el accidente ocurrió por exceso de confianza. Si estás en el curso de investigación de accidentes o de repente al final de este curso también podemos compartir un poquito más acerca de eso. Me dice Diana, cargar materiales pesados. Ok, Diana, ¿y eso qué sería? ¿Peligro o riesgo? Peligro, ¿cierto? Porque es parte de mi actividad que yo tengo que estar manipulando o cargando materiales que son pesados. Parte de mi actividad. Peligro. ¿Cuál vendría a ser mi riesgo? Que haga un sobreesfuerzo cargando materiales pesados. Que tome una postura inadecuada al cargar materiales pesados, ¿cierto? Ok, riesgo de fractura de daño muscular, ya está bien, también puede ser. Yo esto más lo catalogo como lesiones, ¿no? Como consecuencias, para que haya una vinculación entre el peligro y la consecuencia como tal. ¿De acuerdo? Pero también sería una forma de darlo. Ahora mira, para quedarte en esta forma que te decía de que no siempre está todo catalogado como peligro, como riesgo, te lo pongo así, ¿ya? Imagina que yo identifico aquí yo te identifico así nada más, ¿ya? Y tú me dices si es peligro o riesgo. Si yo te digo, si yo te digo, caída, caída o desplome del muro, ¿qué sería? ¿Peligro o riesgo? Dame.
Dame 2 minutos, por favor. Hola, hola, hola. Sorry por la interrupción. Sorry, sorry, sorry por la interrupción. Ok, muy bien. Bien, decíamos, si yo te digo caída o desplome del muro de lo que están construyendo, ¿qué vendría a ser? ¿Un peligro o un riesgo? Peligro, los que me dicen peligro. Pregúntate, si estamos hablando de construcción del muro, que se caiga el muro es parte de mi actividad. Si se supone que lo estoy construyendo, se supone que mi trabajo es edificarlo, levantarlo. Que se caiga será parte de lo que tengo que hacer, será parte de mi actividad. No lo creo, ¿cierto? Sería más bien un riesgo. Mientras más estoy construyendo y si las bases no son sólidas, corro el riesgo de que este muro se caiga. ¿Te das cuenta? Pero ahora te lo cambio un poco. Y si yo te digo que mi actividad no es edificación, no es construcción, no es este asentamiento de ladrillo, ok. Si yo te digo que mi actividad es demolición de estructuras y yo te digo caída de muro, ¿será un peligro o será un riesgo? Si mi actividad ahora es demolición de estructura y entre esa demolición te identifico, oye, si yo estoy demoliendo, se va a caer un muro. ¿Ahora será peligro o riesgo? Peligro, ¿cierto? Porque ahora sí es parte de mi actividad que este muro se caiga. Oye, estoy demoliendo y por lo tanto este muro se va a tener que caer. Ahora es un peligro. ¿Cuál sería el riesgo de esto? El riesgo sería de que mientras está cayendo aplaste a alguien, que haya personas alrededor, ¿de acuerdo? Entonces te das cuenta que cambia según el contexto. Por eso te digo, no lo des todo por sentado. Yo aquí te he dado algunos ejemplos de qué podría ser un peligro, qué podría ser un riesgo, pero vas a tener que identificarlo realmente en tu propia actividad. Evalúa tu actividad, verifica qué tipo de cosas es lo que se hace y en base a eso sabrás si corresponde a un peligro o corresponde a un riesgo. ¿De acuerdo? Y como te digo, no hay una única forma de catalogarlo. Yo te he dado algunos conforme a las definiciones que yo tengo, conforme a las metodologías que yo uso en el lugar donde trabajo o en las empresas donde he implementado alguna matriz hiper, pero no es que sea estático, no es que sea la única manera. Siempre y cuando tú tengas los criterios bien establecidos y todos en tu organización lo entiendan así, estarías cumpliendo. Siempre y cuando me identifiques estas condiciones que pueden provocar accidentes y las controles, sobre todo eso, y las controles, no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? De todas formas, te estoy compartiendo también un material, un manual de la SUNAFIL, en el cual en diferentes sectores están colocando algunos ejemplos de identificación de peligros y riesgos para que también te puedas hacer más o menos una guía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la parte de peligros y riesgos ya la estamos definiendo. Ahora hablemos acerca de los requisitos normativos. ¿Qué me dice la ley de seguridad sobre mi matriz hiper? La ley me dice en el artículo 77 del reglamento de la ley, que ha sido modificado por el Decreto Supremo 02-2020-TR, que la matriz hiper en primer lugar tiene que ser actualizada una vez al año, por lo menos una vez al año. Entonces, si tú tienes una matriz, digamos, que fue aprobada el 7 de octubre del 2023, 7 de octubre del 2023, a día de hoy esa matriz ya no vale. Tiene máximo un año de vigencia. Esa matriz te valía, perdón, 8 de octubre del 23. A día de hoy no te vale. Esa matriz te valía máximo hasta el 7, hasta el día anterior de hoy. Bien, por eso es recomendable siempre que a los 11 meses, quizás, ¿no? Una semana antes de que vaya a vencer, ya vayas viendo qué cosa le vas a cambiar, cómo lo vas a actualizar. Cambió algo en la normativa para modificarle, cambiaron tus procesos de repente, hay nuevos peligros que hay que identificar, cambió, hubo un accidente recientemente, etcétera. Hay algo que modificar en tu matriz. Entonces, sí o sí tu matriz, por lo menos una vez al año, tiene que estar actualizada. También la vamos a actualizar sí o sí toda vez que te ocurra un accidente de trabajo. Porque cuando ocurre un accidente, se entiende de que uno de tus controles, la matriz principalmente, ha fallado. No, Inge, es que el accidente ocurrió por un exceso de confianza. Ya, ya.
Ya lo identificaste como exceso de confianza. Muy bien. ¿Está el exceso de confianza en tu matriz hiper como peligro o como riesgo? ¿Has identificado controles para evitar que el exceso de confianza se convierta en un accidente? No, es que dice, ¿cómo lo voy a controlar? Pero lo identificaste como causa. Entonces tiene que estar controlado en tu hiper. Ajá, ahí vienen los problemas. Entonces tú me puedes decir, no, ingeniero, es que sí hemos identificado todo. Ok, muy bien, revisemos. En la hiper se identificó el peligro o riesgo que generó este accidente. De repente no está, ok, hay que añadirlo. Cambio en el hiper. De repente sí está, sí lo identificaron. Ah, ok, muy bien. Pero aquí lo has evaluado como riesgo tolerable. Y bueno, si ocurrió el accidente, tolerable no es. Hay una lesión de por medio. Entonces está mal evaluado. Cambio en el hiper. O puede ser que lo identificaste y lo evaluaste muy bien, pero los controles no funcionaron, no se activaron, o se activaron, pero aún así el accidente provocó un daño. No fueron suficientes. Entonces, de una u otra forma, la hiper tiene que cambiar. Ya sea porque el peligro o riesgo no se identificó, no se evaluó bien, los controles no fueron suficientes, etcétera. La hiper cambia. Y otro escenario en el cual la hiper va a cambiar es cuando hay un cambio en tu actividad o un cambio en la forma de hacer las cosas. Te lo ponía en ese ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a hacer trabajo en altura, pero ya como queremos hacerlo más seguro, ya no vamos a usar escaleras. Nadie usa escaleras, usaremos plataformas. Ok, excelente. Hay que cambiar el hiper porque ahora ya no hay riesgo de uso de escaleras, nadie las usa. Ahora va a haber un riesgo del uso de plataforma. Cambio en el hiper. Entonces, en esas tres situaciones vas a cambiar tu hiper una vez al año, como mínimo. Si lo quieres cambiar a los 6 meses, bacán, no hay problema. Eh, toda vez que ocurra un accidente y toda vez que haya cambios en los procesos. Y claro, también si es que hubiera algún cambio en la normativa que te diga, oye, el hiper ahora va a ser así, ¿no? También podría ser. Esta evaluación de hiper se hace por cada puesto de trabajo. Hay algunos que tienen sus hiper por actividad. Ya, ese hiper por actividad te sirve, estoy seguro que te va a servir porque identifica los riesgos de cada actividad, eso está bien, pero el que te va a pedir un auditor o un inspector de Sonafil es básicamente por cada puesto de trabajo, no por actividad. No te va a pedir el de actividad, te va a decir, ah, ok, muy bien, pero yo quiero ver el del puesto, ¿no? ¿Cuáles son todos los riesgos que enfrenta este trabajador? No, es que son diferentes actividades, ok, está bien, ¿no? De repente lo tienes por actividad, muy bien, pero yo quiero de este puesto, porque este señor en este puesto enfrenta ciertos riesgos diferentes al de este otro puesto. Se pueden parecer en algunos, quizás, pero son diferentes al final. Y es por cada puesto. Entonces, tu hiper tiene que ser por cada puesto. Digamos, tú tienes en tu organigrama unos 20 puestos de trabajo diferentes. Deberás tener unas 20 matrices hiper distintas, una para cada uno. Así se debe hacer. Y este hiper tiene que ser elaborado en consulta con los trabajadores y sus representantes. O sea, tiene que pasar por la aprobación del comité. Y aún más que eso, el hiper tiene que ser elaborado en coordinación o con la colaboración de los trabajadores. Los trabajadores tienen que haber participado en identificar sus peligros y riesgos. Te van a pedir esa acreditación. Oye, ¿y el trabajador trabajó con esta hiper? No, es que yo lo hice y le difundí. Ya, pero él trabajó en esto. Él te dijo cuáles son los riesgos que deben estar. No, es que mira, son 100 para este puesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, hay que hacerlo. Una de las cosas que te recomiendo para esto, porque definitivamente no vas a poder sentar a los 100 para trabajar la hiper desde cero, es que trabajes la hiper, ¿sí? Haz tu hiper y preséntaselas. Señores, ¿qué tal? Miren, este es su hiper. Reunión, ¿no? Convocas a reunión como si fuera capacitación. Les explicas, ¿no? Miren que es un peligro, que es un riesgo. Miren, ahora este es su hiper. ¿Alguien quiere añadirle algo? ¿Alguien quiere cambiarle algo? Por favor. Alguno de repente se levante y te diga, sí, ingeniero, mire, aquí no me está considerando esto, ingeniero, aquí hacemos de otra forma. Ingeniero, yo he puesto usted un control que nunca en la vida le hemos hecho acá, lo hacemos de forma diferente, no sé de dónde ha sacado eso. Eso aplica para minería, Inge, nosotros somos electricidad, por ejemplo, son diferentes, o son otras cosas. Ok, cambiamos. Y les haces firmar a todos una lista de asistencia que lleve como asunto elaboración, actualización, si quieres, y difusión, elaboración, actualización y difusión de la hiper del puesto de trabajo tal. Y ya está, lo acreditaste. Es una forma de poder hacerlo. ¿De acuerdo? También hay otra más que te voy a explicar ahorita conforme avanzamos. Puedes hacerlo, por ejemplo, que cada uno te enliste 5 peligros y 5 riesgos en papelitos así, y ya con eso estás sustentando de que ellos están participando, ¿no? A manera de dinámica.
Hay diferentes estrategias para hacer esto, ¿de acuerdo? Pero sí es necesario que los trabajadores y sus representantes participen en la IPA. En el IPAR tú vas a considerarme tus actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia, que luego definiremos cuáles son. Condiciones de trabajo previas o existentes acorde a lo que estén haciendo, tiene que estar relacionado al medio ambiente de trabajo, debe considerar los riesgos a los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género y la protección de trabajadoras y adolescentes, debe considerarme los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, que son resultado de tus monitoreos, de los que hablaremos la siguiente clase. Debe considerarme toda investigación de accidentes previa que haya ocurrido y la vigilancia de la salud, ¿no? Los resultados de los exámenes médicos. Todos estos puntos tienen que estar implícita o explícitamente contenidos dentro de tu matriz. Bien, y no te olvides también que tu matriz, tu hiper, tiene que estar difundida, tiene que estar exhibida, difundida, para que cualquiera que ingrese lo pueda revisar, lo pueda encontrar. Ahora, puede ser que tu hiper por puesto sea muy extenso, tipo unas 3, 4, 5, 10 páginas de un Excel completito, si es que has hecho una buena identificación, pues, ¿no? Entonces, yo te sugeriría que agarres los riesgos más resaltantes y eso sea lo que difundas, y que sea como una matriz nueva. Y de hecho que sea, porque tú me puedes decir, sabes que hay un ambiente que comparten, en el mismo piso están como hasta 10 puestos diferentes. Ok, agarra una única matriz que sea como el resumen de todos los demás y ahí pues que se difunda cuáles son los riesgos que enfrentan cada trabajador. Si quieres empapelar toda tu pared de la matriz completa, también es una opción, no te dicen que no. Pero fácilmente puedes agarrar una matriz con riesgos significativos, comunes a los que están en esa área, y estás difundiendo, lo estás cumpliendo. Y claro, la matriz general por puesto se la entregas luego a cada trabajador, eso es aparte. La puedes mandar en digital o le mandas en un impreso, como tú quieras. ¿Sí? No te vayas a olvidar de eso entonces. Lo que vamos a trabajar nosotros es un formato referencial, como te digo, muy similar al que aparece en el manual de la Zonafil para evaluación de la IPR. Fíjate aquí lo que hemos identificado es cada puesto de trabajo. En este caso te voy a poner como ejemplo a un técnico electricista, parte eléctrica, haciendo la actividad de actividades comerciales, o sea en baja tensión o sea en medidores. Sus tareas, saneamiento de cajas por medidor, o sea cambio de cajas y traslado a la zona de trabajo, por ejemplo, dos de sus actividades que hace. Identificamos si la actividad lo realiza personal masculino o femenino y adulto o adolescente, considerando siempre adolescentes, personal que sea de 13 a 17 años. Entre ese rango de edad se considera como adolescente. Y si la actividad es rutinaria, no rutinaria o de emergencia. Entonces, de esta manera, damos cumplimiento a la protección de los adolescentes y protección a los riesgos para las damas, ¿no? Porque claro, cuando yo identifique para ambos, para masculino y femenino, habrá riesgos generales y habrán otro tipo de riesgos que solamente les aplique más a las señoritas que a los caballeros. Entonces, identificamos ahí cuáles son solamente para personal femenino y estaríamos cumpliendo. Si tú lo quieres hacer como una matriz aparte solo para personal femenino, también. Insisto, la ley no establece cómo lo hagas, solo te dice considera que lo hagas de esa forma. Igual para personal con discapacidad, si quieres le agregas una más acá y le agregas personal con discapacidad y también marcas para personal con discapacidad cuáles son sus riesgos. O de repente quieres hacer una matriz únicamente para personal con discapacidad, de acuerdo. La ley no te lo pide, ¿ah? La ley te dice solamente que identifiques los riesgos para personal con discapacidad. Lo haces en una matriz aparte o en la misma matriz, normal. Ustedes establezcan la forma correcta para poder hacerlo. No hay ningún inconveniente con eso. Identificamos entonces y catalogamos las actividades si es que se hacen en condiciones rutinarias o no rutinarias. Las actividades rutinarias son todas aquellas actividades que se hacen de forma periódica, de forma frecuente, generalmente en condiciones controladas. No necesariamente son diarias, no necesariamente son mensuales, no necesariamente son semanales, sino que siguen una rutina. Yo ya tengo especificado, tengo controlado o programado cuándo se van a hacer, por lo tanto yo establezco los controles ya de antemano, porque ya me preparo para la actividad. Es rutinario. Sé que en algún momento me toca hacerlo y lo voy a hacer. En cambio, la no rutinaria es esa actividad que se puede llegar a dar, pero es muy ocasional. Está generalmente en condiciones no controladas porque yo no controlo cuándo se va a hacer. Ejemplo, parte de mi actividad rutinaria es, digamos, usar una máquina. Y puede ser que esta máquina se averíe y me toque darle un mantenimiento porque digamos que aquí dentro de mis funciones está operar y dar mantenimiento a la máquina. Digamos que es así.
Pero yo no sé cuándo se va a madurar la máquina. O sea, en algún momento se dañará y tendré yo que intervenir a arreglarla. Condición no rutinaria, porque yo no controlo cuándo se va a malograr. ¿Entiende? Esas son las no rutinarias. Y las situaciones de emergencia, que pueden ser tanto rutinarias como no rutinarias, son esas situaciones imprevistas, generalmente asociadas a un fenómeno natural o algún accidente o algo que te puede ocasionar un daño severo, que siempre van a tener que activar un plan de contingencias. Ahí con la situación de emergencia es que activa un plan de contingencias, activa un plan de respuesta a emergencias. De aquí es donde salen entonces tus contingencias para el plan de emergencias. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a identificar entonces, si es rutinario, no rutinario o emergencia. Luego de ello, identificaremos el tipo de peligro. El tipo de peligro puede ser, por ejemplo, físico-químico, tiene que ver con atmósferas explosivas, por ejemplo. Mecánicos, manipulación de herramientas, manipulación de máquinas, donde puede haber un atrapamiento, un corte, un golpe. Eléctricos, que tiene que ver con contacto con la energía. Locativos. Los peligros locativos se refieren a los peligros propios de la actividad o propios del entorno de trabajo. Peligros locales, que es propio de este lugar. Por ejemplo, ¿sabes qué? Estoy en oficina y tengo que subir escaleras y tengo el riesgo de caer. Y entonces usar mis escaleras tiene el riesgo de que yo me caiga por las escaleras. Peligro locativo. No es físico, no es mecánico porque no estoy manipulando nada, salvo que la escalera sea eléctrica, salvo eso que de repente podría ser. Pero no, la escalera es estática y entonces el peligro es locativo. Es propio de la oficina, es propio de este entorno, propio de mi actividad que hay una escalera para subir y me puedo caer. Locativo. Trabajos en vía pública, presencia de tránsito vehicular, riesgo de que me atropellen. Locativo. No es físico, no es mecánico, no es ergonómico. Locativo. Es propio de este entorno, propio de esta actividad que puede venir un carro, me golpea y me choca. Locativo. Radiación solar. Locativo. Propio de mi entorno de trabajo que exista, de que estoy afuera. Radiación solar. Podrías considerarlo biológico también, ¿eh? No podría ser también ahí, dependiendo cómo lo evalúes. ¿Sí? Pero entonces los peligros locativos son todos aquellos que están presentes en el entorno de mi actividad o forman parte de mi actividad. Peligros químicos relacionados a material particulado, polvos, humos, gases. Psicosociales relacionados, por ejemplo, al estrés, lo que puede provocar estrés en el trabajador, jornadas extensas de trabajo, acoso laboral, el mobbing, eh, el hostigamiento, la discriminación. Peligros biológicos relacionados a agentes que puedan provocar enfermedades, como por ejemplo coronavirus, que estuvo bastante fuerte. Los ergonómicos asociados a posturas de trabajo, movimientos repetitivos, adaptar al trabajador al puesto laboral. Y los físicos asociados a peligros relacionados con ruidos o con vibraciones. Bien, esos son los peligros físicos. Ahí están entonces algunos tipos de peligros que puedes considerar. Identificamos entonces nuestros peligros y riesgos, considerando que peligro es todo aquello inherente a la actividad y el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad del daño. Yo te recomiendo siempre que lo primero que hagas es identificar el peligro, ¿sí? El peligro es lo primero. Luego de eso puedes catalogar esto, o de repente puedes hacer esto primero, y ya luego vas a esto, pues, ¿no? Y ya esto al final también. Pero siempre, siempre empiézame por esto, siempre empieza por el peligro. El peligro va primero. Identifica cuál es el peligro asociado a esta actividad. Aquí, por ejemplo, tenemos caja portamedidor energizada. Puede ser que el trabajador vaya a su actividad y encuentre que una caja está energizada, parte de su actividad. O puede ser que tenga él que usar herramientas o objetos punzocortantes, como una moladora para abrir la cajita. ¿Ok? Es parte de su actividad. ¿Cuál es el riesgo? Que haya un contacto con la caja portamedidor, que haya un contacto con el objeto punzocortante, que haya un contacto directo con electricidad. ¿Por qué le han puesto? Ahí está bien. ¿De acuerdo? Entonces, ahí le identificas tú cuál es el peligro y el riesgo asociado. Una vez identificado esto, procedemos a evaluar nuestros riesgos. Y vamos a evaluar dos veces el riesgo. Una para obtener un riesgo puro, que es una evaluación inicial. Vamos a tomar de cuenta, identificando una vez el peligro y el riesgo, vamos a hacer de cuenta que no existe control. No lo controlamos para nada. No, ingeniero, es que yo tengo BPS y tengo... No, no, haz de cuenta que no hay nada. Pero ingeniero, es que yo sí tengo... No, 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 no hay nada. Haz de cuenta que no hay nada. Ya listo, no hay controles.
Entonces, al no haber controles, a todo prácticamente lo vas a valorar como el tope, ¿no? El máximo de riesgo que podría representar. Entonces, esto te va a dar un nivel máximo de riesgo. ¿Cuál es el nivel máximo de riesgo al cual tú te estás exponiendo si es que no hubiera controles? ¿Sí? Para obtener el nivel tope, para saber a qué te enfrentas, para conocer bien al enemigo. Luego de identificado, ponemos los controles y ahora sí, volvemos a evaluar, esta vez tomando en cuenta los controles y ahí obtendremos un riesgo residual. Este riesgo residual es después de mis controles, es posterior a mis controles y esto me otorga obviamente un nivel real de riesgo. Esto es lo que realmente vale, esto es lo que realmente representa. De esta manera a mí me sirve saber si el control que ya identifiqué previamente a esto funciona o no funciona y qué más tengo que hacer. De repente me toca identificar un control adicional o me toca implementar nuevos planes de acción. Bien, para eso es entonces evaluar mi riesgo puro y luego mi riesgo residual. ¿Cómo los evaluamos? No te olvides tu formulita de probabilidad por severidad, considerando que la probabilidad es la suma de estos cuatro elementos o estos cuatro factores. Cantidad de personas expuestas al riesgo, si existen o no existen procedimientos, si hay o no hay capacitaciones a los trabajadores, la frecuencia de exposición al riesgo. La suma de estos cuatro te va a dar tu nivel de probabilidad. ¿Cómo sé qué ponerle a cada uno? En este caso vamos a usar una tabla simple solamente de 3, del 1 al 3 nada más, una matriz de 3 por 3, en el cual lo vas a llenar así, mira. Tú tienes expuestos al riesgo entre 1 a 3 personas, le colocas un nivel 1, nivel bajito. Si tienes de 4 a 12 personas expuestas, le colocas un 2. Y si tienes más de 12 personas expuestas a ese riesgo, le colocas un 3. Simple. No significa que existe solo 3 personas, existe que estamos en un nivel 3 de personas expuestas, ¿no? Más de 12. Procedimientos. Hay procedimientos, han sido revisados, aprobados, actualizados, están vigentes, han sido difundidos. Excelente, nivel 1. Hay un procedimiento, pero como que parece que alguien lo ha bajado al internet, no parece estar bien revisado, como que es un procedimiento que solamente está para pantalla, nivel 2. No existe ningún tipo de procedimiento, nivel 3. Ahora, procedimiento no se refiere solamente a procedimiento como tal, ¿ah? Puede ser que de repente esté catalogado o estandarizado dentro de tu reglamento interno de seguridad y también te vale, ¿ah? No hay ningún problema. Capacitación. El personal ha sido capacitado, entrenado, conoce el peligro, lo previene, muy bien, nivel 1. El personal como que ha sido convocado a capacitación, pero esta capacitación como que no ha servido de mucho, el personal como que no ha entendido bien el tema. De repente esta capacitación, algunos ni fueron, simplemente llenaron su asistencia, ok, nivel 2. El personal no ha sido capacitado nunca, no recibe entrenamiento, nivel 3. Exposición al riesgo. Estamos expuestos, digamos, una vez al año de forma esporádica, nivel 1. Estamos expuestos mensualmente, ¿no? Por lo menos una vez al mes, de forma eventual, nivel 2. La exposición es permanente, constante, todos los días estamos expuestos al riesgo, nivel 3. ¿Listo? Entonces, en base a eso que catalogamos estos niveles para la probabilidad, sumamos estos cuatro. Luego la severidad, la consecuencia. Igualito, si tenemos una lesión que genera una incomodidad nada más, una incapacidad, no, de hecho ni hay incapacidad, solamente o me tomo el día o me tomo un par de horas, pero al día siguiente ya puedo estar trabajando normal, nivel 1. Si sí la lesión me genera una incapacidad, puede provocar alguna lesión que requiera que yo me tome días de repente de descanso, ok, nivel 2. Y si ya la lesión es con una incapacidad permanente, un daño muy severo o incluso la muerte del trabajador, le colocaremos un nivel 3. Eso es entonces para entender cómo colocar probabilidad y cómo colocar severidad. Ahora tengan mucho cuidado. Cosas que me suelen poner, por ejemplo, errores comunes que veo en la hiper. Una vez me mandaron un hiper en el cual habían identificado, me acuerdo claramente, habían identificado, a ver, se me ocurre, creo que habían identificado daños a la exposición a la radiación solar, me parece que habían puesto, y en la severidad le habían colocado, le habían descrito, como consecuencia le habían descrito, de quemaduras menores, daños a la piel, y en severidad le habían puesto 3. Sí, de pronto le implementaron 3.
Y preguntaba, ingeniero, ¿pero qué le ha puesto 3? Como que no me concuerda, porque mira, aquí me pone 3 y aquí hay uno donde me pone tránsito vehicular, choques, atropellos, consecuencia muerte, y en severidad le pone 2. Como que coherencia, ¿no, Inge? Si en algún lado ustedes me colocaron en severidad o en el riesgo de que hay un riesgo a la muerte de un trabajador, de plano, tu severidad tiene que ser 3. No puedes colocarle 2 o uno, ¿no? Oye, hay un riesgo de muerte y le vas a colocar 2 o uno, tiene sentido, ¿sí? Hay que ser coherentes con eso. De igual manera, si tú me dices que eh, estás evaluando un riesgo en condiciones no rutinarias y me pones que la exposición es 3, como que raro, ¿no? Oye, si es no rutinario, ¿cómo la exposición va a ser 3? Si esto se supone que es diario, ¿no? Permanentemente está ahí, entonces no sería rutinario, no sería no rutinario, sería rutinario de frente. Tiene que guardar relación, tiene que guardar coherencia. Otra cosa, digamos que evalúas riesgo puro, sin controles, y me identificas, ¿no? Personas expuestas, le colocas 3, ¿no? Porque todos están expuestos. Ok, bacán. Colocas controles y luego en riesgo residual me sigues colocando 3. Ingeniero, pero es que el personal sigue siendo el mismo, no estoy votando gente, sigo teniendo más de 2 expuestos. Aguanta. Habíamos dicho que estos son personas expuestas no a la actividad, al riesgo. ¿No es lo mismo? No, claro. Si tu actividad es un riesgo andante, no se debería hacer. Ahora, hemos considerado que fueran lo mismo al inicio cuando hemos hecho una evaluación de riesgo puro. Claro, aquí no hay controles, tu actividad en sí es un riesgo. Bien, ahí sí, considérame todo. Pero si ya le metiste controles, se entiende que no todos están expuestos a ese nivel de riesgo. Se supone que ahora es menor la exposición. Entonces, esto bájalo. Mismo caso con la exposición, la frecuencia de exposición. No, Carlos, es que esto lo hago todos los días. No, pero aguante, está bien, lo hace todos los días, pero la actividad no es un riesgo andante. Hay controles, pues si fuera un riesgo andante, entonces no se debería hacer la actividad. ¿Cuál sería el inconveniente con eso? Entonces, igual, es personas expuestas al riesgo y exposición al riesgo, no a la actividad. La actividad se hace todos los días, bacán, pero hay controles. Y si tus controles consideras que funcionan, entonces esta exposición debería bajar aún. Solo que me digas, no, la verdad, esos controles que hemos puesto no sirven para nada. Entonces, bueno, a 2 o a 3 de repente manténle como tú gustes. ¿De acuerdo? Ten cuidado bastante con eso. Una vez que hayas identificado, una vez que hayas llenado esta parte de la evaluación, obtendrás unos resultados, más o menos así, en los cuales vas a considerar riesgo trivial, de repente a todo le marcaste uno, en probabilidad de severidad, ok, un riesgo trivial. Por ahí a alguno le pusiste un 2, saldrá un riesgo tolerable. Y si por ahí salió un poquito más, puede ser moderado, importante, o ya el máximo que sería intolerable. Todo le marcaste 3, intolerable. Esto me sirve a mí para saber si un riesgo es significativo o no significativo. Cuando un riesgo me sale no significativo, significa que mis controles están funcionando, realmente sirven, están controlando el riesgo. No lo eliminan por completo porque el riesgo pues no se puede eliminar, pero están ahí, ¿no? Funcionan, aparentemente funcionan. Hay que revisarlos, hay que hacerle seguimiento de que efectivamente se haya implementado el control, que funcione, todo bien, pero de momento sirve. En cambio, si mi riesgo sale significativo, significa que eh, hay una probabilidad de que pueda ocurrir un accidente. O si es que llega a ocurrir, las consecuencias pueden ser severas. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad no se debería hacer, al menos la que representa esa exposición al riesgo, no se debería hacer. Y hay que implementar controles, definitivamente. Hay que establecer alguna acción adicional. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirve catalogarlo como significativo o no significativo. Entonces, como ejemplo, nuevamente, fíjate, aquí hemos hecho la evaluación de riesgo puro, sin controles, y obtenemos nuestro nivel de riesgo y si es significativo o no significativo. Acá. Implementamos ahora las medidas de control, siguiendo siempre esta jerarquía u órdenes para el control. Lo primero que tenemos que buscar nosotros es la eliminación. Eliminamos por completo el peligro o la fuente potencial de riesgo. Como te decía, tú me puedes decir, mi peligro es que hay uso de escalera. Ok, eliminamos el uso de la escalera. Ahora se va a usar plataforma. Eliminación. Estamos eliminando. ¿Sabes qué? Mi peligro era usar la escalera. Si hubieras puesto peligro trabajo en altura, bueno, salvo que me digas que nadie va a hacer trabajo en altura, genial.
Ahora, si no se puede eliminar, que es poco probable que se pueda, si no se puede, ahí buscamos la sustitución. Sustituimos el elemento, el material, la forma, por otra más segura, por otra menos riesgosa. Digamos que una actividad requiere que yo use cierto químico que es altamente cancerígeno. Sustituyo, busco un material alterno que sea menos cancerígeno y que me pueda dar resultados similares. Sustitución. No se puede hacer esto, control de ingeniería, que consiste en implementar tecnología, máquinas, nuevos métodos de trabajo, nuevos dispositivos o equipos que permitan reducir la exposición a este riesgo. Muy parecido, a veces es demasiado similar el tema de la eliminación con el control de ingeniería. Por eso podríamos decir que estos dos están, o estos tres en realidad, son muy parecidos, son muy similares. ¿De acuerdo? Entonces estos tres son los primeros que tú debes buscar. Cuando no se pueda ninguno de estos tres, entonces ahí sí pasamos a las barreras más blandas, como son los controles administrativos. Aquí consiste, por ejemplo, en elaborar procedimientos, manuales de trabajo, estándares de trabajo, capacitar al personal en el uso de estos procedimientos, capacitar en los riesgos, capacitarles en el tema que requieran para poder evitar la exposición al accidente o señalizar, poner señaléticas de seguridad dentro de las instalaciones. Por ejemplo, eso es un control administrativo, que generalmente suele ir asociado, debería ir asociado, al EPP, al equipo de protección personal, uso de calzado, uso de casco, guantes, traje especial, lo que requieran para reducir la exposición al riesgo. Generalmente lo que se hace es empezar por aquí, ¿no? Pero en realidad lo que deberían hacer sería estos tres primeros. Ya cuando no se pueda, porque no hay recursos, porque falta que esto que el otro, ok, ahí sí pásate a estos dos. ¿Sí? No te olvides tu jerarquía de control. Primero buscamos la eliminación, luego la sustitución, luego el control de ingeniería, que son barreras más duras, más efectivas, y cuando ya no se puede, entonces barreras blandas, administrativas y EPPs. Ingeniero, ¿puedo colocar una de estas y dos de estas? No hay problema. Coloca los que tú quieras, pero identifícame, ¿no? Identifícame qué jerarquía corresponde. Entonces aquí podemos ver algunos controles que se han pegado. Aquí nos hemos enfocado en básicamente dos. Aquí dejamos el espacio para los demás. Y una vez que ya los identificamos estos controles, aclaro, tienen que ser controles reales, ¿ah? Controles existentes. Controles que en la práctica se puedan verificar. No son controles que recién vas a implementar, ¿ah? Son controles que ya existen. Una vez ya identificados, ahora sí pasamos a evaluar nuevamente, tomando en cuenta mis controles, y ya pues mi riesgo debería quedar controlado, ¿no? Debería estar en tolerable. Bien, esa es entonces la forma de llenar tu matriz hiper. Inge, ¿qué pasa si yo al finalizar ya acabé todo, pero no me sale en azulito? Me sale en rojo todavía, sale alto. ¿Qué hago en ese caso, Inge? ¿Me van a colocar una sanción por esto? No, no pasa nada, tranquilo. El hiper es una herramienta que te sirve para identificar los riesgos y el nivel de riesgo al cual está expuesto un trabajador. Entonces, te salió todavía alto, ¿de acuerdo? Te salió todavía significativo, todavía como que no está bien controlado. Entonces, lo que tienes que hacer es implementar nuevos controles, ¿de acuerdo? Implementa nuevos controles, implementa planes de acción, como que vas a alquilar nuevos equipos de repente o adquirir los servicios de un externo, qué sé yo. Son controles que recién se van a hacer, entonces no forman parte de tus controles existentes, son cosas que recién vas a implementar. A esto le llamamos planificación de la actividad preventiva. Son los controles que vamos a tomar adicionales para poder mitigar estos riesgos. En una auditoría, los auditores suelen pedir la hiper, se suelen ir al riesgo residual y verifican cuál es el más alto. Y buscan generalmente así, los que salen así en rojito, ¿no? A ver, ¿cuál es el más alto? Ah, ya, a ver, este todavía no está controlado, muy bien. ¿Y qué estás haciendo para controlar esto? Eso es lo que te suelen preguntar. Ahora, si todo está controlado, como que sospechan un poco y dicen, ah, todo está bien, ah, ya, muy bien. Entonces, se van al puro, buscan al más alto y dicen, ya, muy bien, de este control, a ver, muéstrame todos los controles que has implementado de este riesgo. Quiero ver todos, porque ellos agarran muestral, pero no van a rezar la hipercompleta. Agarran muestral. Muéstrame todos los controles que has puesto aquí. Aquí dice que has hecho pausas activas. A ver, evidencia de pausas activas. No, ¿cómo que evidencia? Si eso se hizo en el momento, ¿no? Pero fotos, informes, capacitación en pausas activas, lo que tú gustes. Evidencia de que se implementó esto. A ver, aquí dice que para evitar la radiación solar, ustedes le entregan a cada trabajador este bloqueador solar. Aquí dice uso de bloqueador solar. Ok. Evidencia de que le entregaste un bloqueador solar con un cargo de entrega. Ajá. A ver, aquí dice que ustedes usan una plataforma para hacer trabajo en altura. Muy bien. A ver la plataforma.
No, es que la vamos a comprar recién. ¿Cómo que la? Pero acá dice que es un control, o sea, ya debería estar. Entonces, si no es un control, es un plan de acción. Recién se va a hacer. Por eso te decía, controles ya implementados, controles que se puedan verificar. Pero ingeniero, ¿qué pasa si mi matriz queda así? ¿Qué pasa si ya en auditoría, supongo que el auditor no me va a colocar una sanción, ¿no? No va a ir de chismoso con la SUNAFIL. No, claro, la auditoría queda para ti. Pero dije, ¿qué pasa si llega la SUNAFIL y encuentra mi hiper así? ¿Me van a colocar una sanción por esto? Depende. SUNAFIL, muy parecido al auditor, va a llegar a revisar tu hiper, va a encontrar este riesgo alto y te va a decir, ¿qué pasó acá? Este está alto. A ver, ¿cuál es el control que están implementando? ¿Qué van a hacer? Mire, ¿sabes qué? Estamos adquiriendo esta plataforma y mire, ya licitamos, ya se va a comprar, estamos gestionando la capacitación a los trabajadores. Ah, bueno, está en proceso de implementación. Ok, vale. Esta actividad de trabajo en altura que sale alto, ¿se está haciendo ahora? Si sí se está haciendo, ah, no, ahí sí patinaste. ¿Y por qué se está haciendo si esto es riesgoso? Acá dice que esto sale alto. No se debería hacer. Ah, ok, sanción a la empresa por exponer al trabajador a riesgo. Muéstrame evidencias de que la actividad se suspendió, de que implementaron los controles y ya por ahí vemos si es que la sanción se levanta o no. Ahora bien, si accidenta un trabajador y en tu hiper estaba como riesgo alto y aún no estaba controlado, ahí sí fuiste. ¿Por qué se dejó que el trabajador se haga? Y ahí por más que hagas no lo vas a levantar, porque el accidente ya ocurrió. Y una vez ocurrió el accidente, ¿cómo lo subsanas? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo lo levantas? Ya está accidentado, no, no vas a hacer regresar el tiempo para que no se accidente, ¿no? Siempre y cuando no ocurran accidentes, las sanciones es posible de por ahí como que pelearlas un poquito más. Cuando ocurre el accidente, ya es muy complicado, ya es muy difícil. Salvo que, como se suele hacer, me digas que fue culpa del trabajador por el famoso exceso de confianza, ¿no? Y bueno, entonces, esa es básicamente la planificación de la actividad preventiva. Para que te quede claro el tema de la evaluación, hagamos un ejemplo sencillo. Vamos a evaluar un riesgo de trabajo en altura. Vamos a suponer que para una actividad un trabajador sube a un poste a hacer el cambio del foquito de la luz, que se llama luminaria o lámpara. Vamos a suponer que este trabajador pues hace su actividad de esta forma, ¿de acuerdo? Va a exponerse a un trabajo en altura. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a evaluar nuestro riesgo usando las formulitas que hemos visto para sacar el riesgo puro y el riesgo residual. Mira cómo lo evaluamos. Personas expuestas. Vamos a suponer que tenemos unas 7 personas haciendo esta actividad, ¿ok? Revisa la tablita si quieres. Eso es un nivel 2 de personas expuestas. Listo. Procedimientos. Estamos en riesgo puro, ¿ah? No hay procedimientos. Listo. Nivel 3. Capacitación. Riesgo puro. No hay capacitaciones. Nivel 3. Exposición. Bueno, ya que es riesgo puro, digamos que estamos expuestos diariamente al riesgo. ¿Ok? Nivel 3. Es una actividad que se hace siempre. Nivel 3. Sumamos estos 4 números y obtenemos un nivel 11 de probabilidad. Ahora la severidad. Bueno, ya pusimos aquí que va a haber la muerte o la invalidez de un trabajador. Ahí está, nivel 3 de seguridad. Multiplicamos y obtenemos un nivel 33. ¿Qué significa ese 33? Te vas a tu tablita y te das cuenta que 33 es intolerable. Bien, pero este es mi riesgo puro. Ahora le implemento controles. Digamos que voy a colocar que va a haber un estándar de trabajo en altura, un procedimiento de trabajo, uso de escaleras, uso de un brazo hidráulico con canastilla, ok, condiciones seguras para hacer la actividad, muy bien. Todo esto verificable en campo, se puede verificar que se tiene, muy bien. Riesgo residual. Personas expuestas uno. Ingeniero, ¿por qué? ¿Ya no son las 7? Sí, son las 7, pero como te decía, no es expuesta a la actividad, es expuesta al riesgo. Si tengo controles, menos personas van a estar expuestas a un riesgo. Nivel 1. Procedimientos. Hay un procedimiento, hay un manual, etcétera. Perfecto. Nivel 1. Capacitación. El personal para que me use esta con canastilla ha tenido que ser capacitado y certificado. Listo. Nivel 1. Exposición. Nuevamente, si estamos con mayores controles, la exposición al riesgo no va a estar permanentemente. Puede ser eventualmente, de repente, quizás de forma esporádica. Le voy a bajar a un nivel 1. Si quieres bajarle a un nivel 2, también podría ser correcto. Si quieres dejarla en 3, bueno, según tu criterio, pero como te digo, es exposición al riesgo. Entonces, con controles se entiende que estamos disminuyéndolo, porque justamente evaluamos probabilidad. Se entiende que más controles, menos probabilidad de ocurrencia. Listo. Entonces sumamos y obtenemos un nivel 4. Ahora la severidad.
Tú podrías ser un ingeniero, pero todavía si se cae se podría morir la persona, cierto. Pero asumiendo de que ahora tiene mejor control, tiene su arnés y todo lo demás, si él se cae, probablemente no sufra una lesión tan fatal, ¿no? Puede ser una lesión de consideración y yo por eso lo voy a colocar un nivel 2. Multiplicamos y obtenemos un nivel 8 de riesgo. Y este nivel 8 significa que el riesgo está controlado, tolerable. Y así de esta manera es como vas a hacer la identificación de tus peligros y riesgos en tus diferentes actividades y puestos de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se está entendiendo? ¿Alguien alguna duda, pregunta hasta este momento? Disculpe si estoy hablando medio raro, pero tengo una molestia y no puedo vocalizar bien, disculpa. ¿Hasta aquí todo claro entonces? Muy bien. Entonces esta es tu hiper. No te olvides, ahí te he dejado un manual para que sigas revisando. De repente hay algunos que sean más específicos a tu sector, ahí lo puedes revisar con mucho más detenimiento, ¿sí? También te he compartido el modelo de la matriz para que tú lo puedas llenar simplemente. Ahora, otro punto importante a conocer, el mapa de riesgos. No lo confundas con la matriz de riesgos. El mapa de riesgos es básicamente un plano de las instalaciones o de la unidad donde estás ubicado, en el cual lo que me vas a identificar principalmente son riesgos. Esto, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, digamos que está el tablero eléctrico. Ok, aquí hay un riesgo eléctrico. Aquí hay peligro o riesgo de que el suelo sea resbaladizo. Aquí, digamos, es una zona de despacho. Aquí habrá un riesgo de cargas suspendidas. Aquí hay como riesgo de altas o bajas temperaturas. Aquí habrá riesgo de, no sé, es un baño, riesgo de, no sé, riesgo de enfermedades de repente, riesgo de químicos, etcétera. Principalmente lo que tiene que tener tu mapa de riesgo son riesgos. Ponles las señaléticas que tú gustes, pero principalmente lo que busca este mapa de riesgos es saber qué riesgos hay en cada ambiente. Riesgos de caída, riesgos de golpe, riesgos de electrocuciones, etcétera. Eso es lo que vas a colocar aquí, ¿de acuerdo? Y este mapa también tiene que estar difundido, ahí colgado, para que todos lo puedan ver, para que cualquiera que entre pueda saber qué tipo de riesgos se enfrenta, ¿de acuerdo? A mí en una auditoría me lo observaron, porque presenté un mapa como este, así parecido, pero no puse ninguno de estos riesgos, porque nosotros colocamos todas las señalíticas que habían y ninguna de ellas tenía que ver con riesgos. Todas eran zona segura en caso de sismo, salida de emergencia, no fumar, cosas así. Y riesgo no pusimos ninguno. Y nos observaron la matriz. Dijeron, esto no es matriz de riesgo. No, pero mira, ahí está pues, colocado. No, está bien, toda la señalítica que tú quieras, pero ¿y el riesgo dónde está? No hay riesgos. Entonces, no es mapa de riesgos. ¿Sí? Ten bastante cuidado con eso. Y otro punto para finalizar es el famosísimo ATS. Yo te he explicado acerca de un hiper que es por cada puesto de trabajo que se utiliza una vez cada año. Y tú podrías pensar, ingeniero, yo he conocido actividades donde tengo que hacer un hiper todos los días, ¿no? Que es un hiper continuo, por ejemplo. Y eso es muy parecido a lo que hacemos con el ATS. El ATS, déjame decirte, es un procedimiento, perdón, es un formato que se llena cuando nos toca hacer una actividad no rutinaria y no lo tenemos contemplado en un procedimiento. Eso es el ATS. Me tocó hacer cierta actividad que no forma parte de mis actividades o que me tocó hacerla de emergencia, no estaba controlada, no está dentro de mi hipernormal, no está dentro de mis procedimientos, tocó hacer el ATS. Esto es para cualquier sector, exceptuando construcción. En construcción, si tienes una no rutinaria, no es que te toca hacer un ATS. Ahí es todos los días. Ahí es que toda tu actividad debe llevar un ATS. Todititas. ¿Cómo se hace? Fíjate. Identificamos primero las tareas, la secuencia de actividad. Por ejemplo, se me ocurre, te tocó de emergencia que tengas que esmerillar ciertas barras, ¿ok? Muy bien. Agarras una barra, la pones contra el esmeril, perdón, retiras la barra de la caja, primera etapa. Segundo, la colocas con el esmeril. Tercero, una vez que está esmerilada, a la caja de producto terminado. Listo. Ahí está, mis etapas. Muy bien. Una vez identificadas mis etapas, procedo a identificar mis riesgos. ¿Sabes qué? Al momento de agarrar la barra, me puedo cortar, me puede caer encima de los pies. Al momento de ponerlo con el esmeril, me pueden saltar chispas, se puede quedar mi mano atrapada, me puedo cortar. Al momento de dejar la caja en producto terminado, puedo nuevamente cortarme, puede estar muy caliente, puede ser que toda la caja se me venga encima, etc. Y entonces, en cada etapa, estableceré controles para evitar justamente que estos riesgos se materialicen. Usaré guantes, calzado con punta de acero,
lentes, careta, traje ignífugo, un ayudante que se lleve la caja de producto terminado, etcétera, los controles que tú quieras. Y eso es principalmente el ATS. El ATS, también te compartí el formato, es como identificar los riesgos de cada una de tus etapas para saber cómo lo vas a controlar. Permite al trabajador estar alerta, estar al pendiente de cuáles son los riesgos que va a enfrentar en su tarea, que va a enfrentar en su actividad. Muy parecido al hiper C continuo, que también seguramente habrás llenado. Es un hiper que se llena para una actividad en específico, en el cual identificas los principales peligros y riesgos. Muy parecido, muy similar. ¿De acuerdo? Ese formato de ATS también te lo ATS o AST, algunos le llaman, también te lo he compartido por si acaso lo requieras en algún momento, ¿sí? Insisto, solamente se llena para actividades no ordinarias o en todo caso en el sector construcción, ahí sí te lo piden para todas tus actividades, todas deben llevar sí o sí un ATS. Bien, por mi parte yo voy a dejar la clase hasta aquí nada más, esperando pues que hayas entendido la mayor parte, sobre todo el tema de la hiper. Antes de poder darle el paso a la señorita Lucía, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, consulta que le gustaría hacer de momento, por favor. ¿Alguien alguna duda, pregunta? Todo ha quedado claro, algo no les gustó. No sé mucho el sábado, justamente el sábado que tuvimos clase en la tarde, di justamente también esta charla a personal operativo que está empezando un nuevo proyecto con nosotros. A ellos obviamente les di menos de los que les estoy dando a ustedes porque personal operativo, ellos necesitan más la actividad en sí que la parte normativa, que la parte conceptual de repente. Sí, tomé mi tiempo para peligro riesgo porque pues ellos lo requieren, ¿no? Y yo te recomiendo lo mismo a tus trabajadores. La mayoría de ellos, la parte normativa, pues si se la vas a dar de forma muy puntual, ¿no? Como indicarles de que tiene que durar solamente un año, que la van a hacer después de cada accidente, cosas así, por ejemplo. Pero ellos enfócate bastante en el método que vas a usar para evaluar. Yo te he mostrado aquí uno, tú puedes tener uno diferente, quizás me dices, no, ingeniero, yo tengo otro método de hacerlo, completamente válido, ¿eh? No tengas ningún inconveniente, es otro método normal. Siempre y cuando tú lo tengas en claro, esté establecido en un documento, de repente por ahí algún lado, y tus trabajadores, que son los que van a usar esta hiper, lo conozcan, lo entiendan, normal. Porque ¿cuál es lo peor que te puede pasar? Que llegue un auditor o llegue un inspector o un supervisor de repente, le pide a un trabajador, oye, ¿tienes tu hiper? Sí, claro, acá está. ¿Qué es un peligro? Peligro es lo que me puede hacer daño. ¿Y qué es un riesgo? También. Ah, ahí va el inconveniente. Oye, ¿y por qué a este riesgo le has puesto significativo? ¿Qué significa? Oye, ¿y aquí por qué le has puesto un 3? Y si el trabajador no lo entiende, ahí tenemos problemas. Pues porque el trabajador no ha participado en su hiper. Entonces, sea cual sea el método que tú vayas a usar, siempre y cuando el trabajador lo conozca, lo entienda, no hay ningún inconveniente. Usa el método que tú creas conveniente. ¿De acuerdo? Ahora me pregunta, los estándares, ¿quién lo realiza? Puede elaborar la misma área de seguridad, pero siempre en coordinación con el área de operaciones. Es que nosotros como seguridad podemos hacerlo como lo entendemos, como nosotros creemos que debería ser seguro, pero en la práctica operaciones dice, no, esto no es factible porque el trabajador tiene que hacerlo. Y entonces lo ideal es que en coordinación con área de operaciones se establezca la forma correcta de hacerlo, que al mismo tiempo controle los riesgos en seguridad, que no exponga al trabajador a una lesión, a un accidente. Entonces, puede ser en coordinación de ambos. Igual, el estándar va a tener que ser validado por el comité. Tiene que pasar igual por ambas áreas de todas formas. ¿Bien? ¿Alguien más alguna duda, pregunta? O también puedes guiarte a un estándar en algún tipo de modelo normativo. De repente existe alguna normatividad que te diga cómo se debe hacer las actividades. Entonces, ahí también tendrás que guiarte de eso. No puedes ir en contra de la normatividad que te corresponda, ¿no? ¿Alguien más alguna duda, pregunta? Bien, si no hubiera más dudas, preguntas, entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí nada más. Te voy a dar el pase con la señorita Lucía. Te espero el día jueves para poder continuar con el desarrollo de nuestras sesiones. Nos toca el tema de plan de seguridad y te voy a explicar en esa sesión cada uno de los 8 registros obligatorios para que entiendas cómo llenarlos y algunas particularidades importantes que deberías conocer. ¿Ok? Entonces, hasta luego, que tengas buenas noches, ojalá hayas pasado un bonito feriado y nos vemos el día jueves para continuar con el desarrollo de esta clase y para los que estén con nosotros el día de mañana
Seguimos con el curso de investigación de accidentes. Si no pudiste estar en la clase de ayer, te recomiendo que ingreses a la clase de mañana para seguir también continuando con el desarrollo de ese curso. Por mi parte, eso es todo. Hasta luego y que tengan muy buenas noches.